La imponente nave se desplazaba por el espacio como una montaña de metal. Era más grande que la mayoría de las ciudades de la Tierra, cubierta de un metal oscuro que parecía devorar la luz misma. La nave tenía un nombre que los humanos no podían pronunciar, pero su tripulación la llamaba el Juicio Eterno. Pertenecía a la hegemonía de los dominios estelares, gobernantes de la mitad de la galaxia. El almirante Sixit estaba en el puente de su nave, observando la pequeña estrella amarilla que tenía delante. Sus 6 patas chasqueaban contra el suelo metálico mientras se movía. Su cuerpo de insecto estaba cubierto por una armadura natural que se había vuelto gris con la edad. 2 grandes ojos compuestos estudiaban las pantallas a su alrededor. Otro sistema aburrido, masculló en su idioma chasqueante. Probablemente solo rocas y gas. La hegemonía llevaba 3.000 años expandiéndose. Habían encontrado y conquistado cientos de mundos. La mayoría estaban vacíos. Algunos tenían vida primitiva. Unos pocos tenían especies lo suficientemente inteligentes como para ser útiles como trabajadores. Pero ninguno había supuesto jamás un verdadero desafío. La teniente Vexa, un miembro más joven de la especie de Sixit, se acercó con una tableta de datos. Almirante, estamos detectando señales del tercer planeta. Parece tener vida inteligente. Las antenas de Sixit se movieron con leve interés. Muéstrame. La pantalla principal cambió para mostrar un planeta azul y verde. Era bonito. Sixit tuvo que admitirlo. Mucha agua y tierra. El tipo de mundo que daba buenas colonias. ¿Qué nivel de tecnología?, preguntó Sixit. Muy primitiva, señor. Apenas han comenzado a enviar señales al espacio. Ondas de radio básicas. Algunos satélites simples. Parece que han logrado vuelos espaciales básicos recientemente, pero no han abandonado su sistema local. ¿Armas? Explosivos químicos, señor. Algunas armas atómicas, pero muy rudimentarias. Sus naves más avanzadas utilizan cohetes químicos. Sin escudos de energía, ni armas de plasma, ni viajes superlumínicos. Sixit emitió un sonido que podría haber sido una risa. Clasificación. Mundo menor, señor. Nivel tecnológico 2.3. Tiempo estimado para completar la subyugación. 72 horas estándar. Excelente. Inicia los protocolos estándar. Envía el mensaje de acatamiento. Programa a los equipos de extracción de recursos para la próxima semana. Muy abajo, en el planeta azul, la doctora Elena Vázquez estaba teniendo el peor día de su carrera. Se encontraba en la sala de control principal de las instalaciones de Arecibo, mirando datos que no tenían ningún sentido. Los radiotelescopios habían estado captando señales extrañas toda la mañana. Definitivamente es artificial, dijo su asistente, el Dr. James Park. El patrón es demasiado complejo para ser natural. Elena se frotó los ojos cansados. Llevaba trabajando 16 horas seguidas. ¿Podría ser de uno de nuestros satélites? No, señora. La señal proviene de fuera de nuestro sistema solar. Muy lejos. Eso es imposible. El sistema estelar más cercano está a más de 4 años luz. Incluso si alguien allí tuviera radio, tardaría años en llegar hasta nosotros. A menos, dijo James en voz baja, que no sean del sistema estelar más cercano. A menos que ya estén aquí. Elena sintió que la sangre se le helaba. Miró de nuevo las pantallas. La señal era fuerte. Muy fuerte. Cercana. Comuníqueme con el Pentágono, dijo. Ahora. Al otro lado del país, la comandante Sarah Chen estaba en una reunión que se suponía que trataba sobre recortes presupuestarios. En su lugar, ahora estaba escuchando el informe más increíble de su vida. Me está diciendo, dijo lentamente, que hay una nave alienígena en nuestro sistema solar y que están intentando comunicarse con nosotros. El general frente a ella asintió. Su rostro estaba pálido. Eso es exactamente lo que le estoy diciendo. Los cerebritos de Arecibo captaron su transmisión hace 3 horas. La NSA confirma que no es de la Tierra. Sarah había pasado 20 años en el ejército. Había estado en zonas de guerra. Había visto cosas terribles, pero esto era diferente.
Esto estaba más allá de cualquier cosa para la que se hubiera entrenado. ¿Qué quieren? Todavía estamos tratando de averiguarlo. La señal es compleja. Va a llevar tiempo decodificarla. ¿Cuánto tiempo? El general pareció incómodo. Nuestros mejores expertos creen que quizás semanas, tal vez meses. Sara se puso de pie. General, con todo respeto, puede que no tengamos semanas. Si quisieran ser amistosos, ¿no intentarían hacer su mensaje simple? ¿Facilitarnos la comprensión? El general no tuvo respuesta para eso. En el juicio eterno, las computadoras de traducción habían terminado su trabajo. Habían analizado las señales de radio humanas, las transmisiones de televisión y el tráfico de Internet. Aprender los idiomas humanos les había llevado exactamente 14 minutos. Ultimátum de acatamiento, listo para su transmisión, informó la oficial de comunicaciones Tesma. El almirante Sixit miró el mensaje en su pantalla. Era el texto estándar utilizado en cientos de mundos. Simple y claro. Pueblo de la Tierra, comenzaba el mensaje. Han sido seleccionados para su inclusión en la hegemonía de los dominios estelares. Esto no es una petición. Es una declaración de hechos. Entregarán todas sus fuerzas militares. Proporcionarán estudios detallados de todos los recursos planetarios. Prepararán los centros de población para su reubicación según las directrices de las autoridades de la hegemonía. Tienen 48 horas estándar para cumplir. El incumplimiento resultará en la esterilización completa de su planeta. Este mensaje no se repetirá. Envíenlo, ordenó Sixit. El mensaje cruzó el espacio a la velocidad de la luz, llegando a la Tierra en minutos. Fue recibido por cada radiotelescopio, cada satélite, cada dispositivo capaz de captar señales electromagnéticas. En Arecibo, la doctora Vázquez vio cómo la traducción aparecía en su pantalla, palabra por palabra. Sus manos comenzaron a temblar. Elena, James notó su reacción. ¿Qué ocurre? Ella no podía hablar. Solo señaló la pantalla. James leyó el mensaje. Su rostro se puso blanco. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! En el Pentágono, las alarmas sonaban por todas partes. La comandante Chen se encontraba en la sala de situación con el presidente, el Estado Mayor Conjunto y asesores de todas las principales agencias gubernamentales. ¿Es esto real?, preguntó el presidente. El director de Inteligencia Nacional asintió sombríamente. Hemos confirmado que la señal provino del espacio. Nuestros mejores criptógrafos y lingüistas han verificado la traducción. Señor, parece ser genuino. ¿Opciones? El presidente del Estado Mayor Conjunto parecía enfermo. Señor, si tienen la tecnología para cruzar el espacio interestelar, están tan por encima de nosotros que la resistencia sería un suicidio. Nuestras armas más poderosas serían como lanzar piedras a un tanque. Entonces, ¿nos rendimos? La sala quedó en silencio. Nadie quería decirlo, pero todos lo estaban pensando. La comandante Chen se puso de pie. Señor presidente, permiso para hablar con franqueza. Concedido. Señor, no sabemos nada sobre estos alienígenas, excepto que quieren que nos rindamos. No sabemos cuántas naves tienen, cuán avanzadas son sus armas o qué quieren realmente de nosotros. Todo lo que sabemos es que son unos matones que piensan que nos someteremos porque tienen mejor tecnología. Comandante, acaban de amenazar con destruir nuestro planeta entero. Sí, señor, lo hicieron. Pero también nos dieron 48 horas. ¿Por qué? Si pudieran destruirnos al instante, ¿por qué esperar? Quizás necesiten algo de nosotros. Quizás no son tan poderosos como quieren que pensemos. El secretario de Defensa negó con la cabeza. Es una apuesta muy arriesgada, comandante. Señor, todo es una apuesta ahora. Podemos rendirnos y esperar que nos traten bien, o podemos luchar y quizás aprender algo que nos dé una oportunidad. El presidente miró alrededor de la sala. Vio miedo en cada rostro. Miedo y resignación, excepto en el de la comandante Chen. En sus ojos, vio algo más. Ira. ¿Qué propone, comandante? Deme 12 horas, señor. Déjeme ver qué podemos averiguar sobre ellos. Luego tomaremos nuestra decisión.
El presidente lo consideró. 48 horas habían parecido un tiempo imposiblemente corto. Ahora 12 horas parecían aún peor. Hágalo, dijo finalmente. Pero comandante, si no puede encontrarnos un milagro en 12 horas, nos rendiremos. No permitiré que destruyan nuestro planeta porque fuimos demasiado orgullosos para admitir que estamos vencidos. Entendido, señor. Mientras la reunión se disolvía, Chen ya estaba hablando por teléfono. Consígueme a las personas más inteligentes que puedas encontrar, le dijo a su ayudante. Físicos, ingenieros, expertos en informática, cualquiera que pueda saber cómo luchar contra alguien con mejor tecnología. Y llévalos a la montaña Cheyenne en 6 horas. Señora, ¿y si no quieren venir? Diles que el futuro de la humanidad depende de ello. Si eso no funciona, arréstalos. Mientras tanto, la doctora Vázquez no esperaba órdenes oficiales. Había reunido a todos los científicos que pudo contactar y convirtió Arecibo en una operación de inteligencia. Nos están escaneando, informó el Dr. Park. Haces de alta energía. Están mapeando todo nuestro planeta. ¿Qué buscan? Todo. Centros de población, bases militares, depósitos de recursos, capacidad industrial. Es como si estuvieran planeando una invasión. Otro científico levantó la vista de su consola. Elena, estoy captando transmisiones entre su nave y algún otro lugar. Creo que están informando a sus comandantes. ¿Puedes decodificarlo? Todavía no, pero estoy obteniendo patrones. Dame unas horas más. Elena miró la enorme nave en sus pantallas. Colgaba en el espacio como una espada sobre la cabeza de la Tierra. 48 horas parecían una eternidad, y a la vez, ningún tiempo en absoluto. Sigan trabajando, dijo. Averigüen todo lo que puedan sobre ellos, cómo se comunican, cómo funciona su nave, qué quieren de nosotros. Elena, dijo el Dr. Park en voz baja. ¿Y si no encontramos una manera de luchar contra ellos? Ella lo miró con determinación. Entonces al menos moriremos sabiendo que lo intentamos. En el juicio eterno, el almirante Sixit revisaba los resultados del escaneo. La Tierra era un mundo rico, mucha agua, suelo fértil, depósitos minerales. Los humanos serían trabajadores decentes una vez que fueran debidamente entrenados. Señor, informó la teniente Vexa. Estamos detectando un aumento de la actividad electromagnética del planeta. Parece que se están comunicando más de lo habitual. Pánico, dijo Sixit con desdén. Es normal. Se calmarán una vez que se den cuenta de que la resistencia es inútil. ¿Deberíamos prepararnos para su transmisión de rendición? Sixit miró el temporizador que contaba hacia la fecha límite. 36 horas restantes. Sí, dijo. Y preparen una fuerza de ocupación estándar. 2.000 tropas deberían ser más que suficientes para un mundo primitivo como este. No tenía forma de saber que, en ese mismo momento, en una montaña en las profundidades de Colorado, los humanos más inteligentes de la Tierra se estaban reuniendo para hacer algo que nunca antes se había hecho. Iban a descubrir cómo luchar contra un enemigo con tecnología miles de años más avanzada que la suya. Iban a hacerlo en menos de 12 horas. Y empezarían por romper todas las reglas de la guerra jamás escritas. La sala de conferencias en la montaña había sido construida para sobrevivir a una guerra nuclear. Ahora albergaba la última esperanza de la humanidad. La comandante Sarachen miró alrededor de la mesa a las mentes más brillantes que la Tierra podía ofrecer. Físicos del MIT y del CERN, expertos en informática de Silicon Valley, ingenieros de la NASA y SpaceX, estrategas militares de todas las naciones importantes. Llevaban 8 horas trabajando sin parar. Díganme lo que sabemos, dijo Chen. El doctor Marcus Webb, de Stanford, habló primero. Su nave es masiva, al menos 50 kilómetros de largo, pero no es de metal sólido. Nuestro radar muestra que está compuesta principalmente de espacios huecos y soportes estructurales, como un armazón gigante. ¿Qué significa eso? Significa que no está construida para el combate en atmósfera. Es una nave espacial diseñada para la intimidación y el transporte, no un buque de guerra. Chen sintió una chispa de esperanza. Continúe. La doctora
Lisa Chan, del MIT, proyectó pantallas holográficas. Hemos estado analizando sus haces de escaneo. Las firmas de energía son increíbles, pero los están usando con mucho cuidado. Casi como si estuvieran preocupados por dañar algo. ¿Dañar qué? A nosotros. Nuestra infraestructura, nuestras ciudades. Creo que quieren conquistar la Tierra, no destruirla. Por eso nos dieron 48 horas, añadió el coronel Martínez, el estratega militar. Quieren que nos rindamos intactos. Si solo quisieran matarnos, ya habrían empezado a disparar. La doctora Elena Vázquez se unió a la conferencia por videoconferencia desde Arecibo. Tengo más información. Hemos estado monitoreando sus comunicaciones. Definitivamente están hablando con alguien más. Con varios alguienes. No es solo una nave. Es parte de una organización más grande. ¿Qué tan grande?, preguntó Chen. Aún no lo sabemos. Pero por los patrones de la señal, diría que controlan múltiples sistemas estelares. Quizás docenas. La sala quedó en silencio. Luchar contra una nave alienígena parecía imposible. Luchar contra un imperio interestelar era una locura. El Dr. James Harrison, de la NASA, rompió el silencio. Hay algo más. Hemos estado rastreando la posición de su nave. Se mantiene lejos de la Tierra, aproximadamente al doble de la distancia de nuestra Luna. ¿Por qué? Quizás le temen a nuestras armas, sugirió el coronel Martínez. El Dr. Webb negó con la cabeza. No, nuestros misiles no pueden llegar tan lejos. Pero, ¿saben qué sí puede? ¿Qué? Información. Señales de radio. Si están tan lejos, se mantienen fuera del alcance donde podríamos interferir eficazmente sus comunicaciones o sobrecargar sus sensores. La doctora Chan se enderezó de repente. Eso es. Esa es su debilidad. ¿A qué te refieres? Piénsenlo. Son parte de un gran imperio. Tienen que informar a sus comandantes. Tienen que coordinarse con otras naves, otros planetas. Dependen de la comunicación. Chen se inclinó hacia adelante. ¿Estás diciendo que ataquemos sus comunicaciones? Estoy diciendo que hagamos lo que los humanos hacemos mejor. Improvisamos. Nos adaptamos. Usamos lo que tenemos de maneras que ellos no esperan. Las siguientes 4 horas fueron un torbellino de planificación y preparación. Chen había logrado obtener autorización para algo llamado Protocolo Desafío. No era un plan de batalla en el sentido tradicional. Era un permiso para intentar cualquier cosa que pudiera funcionar. La doctora Vázquez y su equipo en Arecibo trabajaron con expertos en informática para analizar cada señal proveniente de la nave alienígena. Mapearon las frecuencias de comunicación, identificaron patrones de datos y comenzaron a comprender cómo funcionaban los sistemas alienígenas. Mientras tanto, Chen contactó a bases militares de todo el mundo. Necesitaba conocer cada arma, cada satélite, cada pieza de tecnología que pudiera convertirse en algo útil. ¿Qué hay de nuestros submarinos nucleares?, preguntó el almirante Brooks por videoconferencia. Demasiado lejos y demasiado lentos, respondió Chen. Necesitamos algo que pueda golpearlos desde aquí. ¿La estación espacial? Tal vez. ¿Qué tenemos allí arriba? Equipo científico básico. Nada diseñado como arma. El Dr. Harrison interrumpió. Esperen, ¿qué hay del telescopio James Webb y el Hubble? Están diseñados para enfocar energía con mucha precisión. ¿Quieres cegarlos con telescopios? No, quiero freír sus sensores con radiación de microondas concentrada. Si podemos coordinar múltiples fuentes. Chen comenzaba a entender. Estás hablando de convertir toda nuestra infraestructura espacial en un arma. Exactamente. Cada satélite, cada estación espacial, cada pieza de equipo en órbita, todo enfocado en un solo objetivo. El coronel Martínez pareció escéptico. ¿Será suficiente para dañar su nave? Probablemente no, admitió Harrison. Pero podría ser suficiente para interrumpir sus comunicaciones, aislarlos de su imperio, obligarlos a luchar solos. Con 6 horas restantes hasta la fecha límite, Chen llamó al presidente. Señor, tenemos un plan. Es desesperado, pero podría funcionar. Dígame.
Chen explicó la estrategia: usar cada pieza de tecnología espacial para crear un pulso electromagnético masivo dirigido a la nave alienígena. Interrumpir sus comunicaciones, cegar sus sensores y obligarlos a luchar sin respaldo. ¿Y luego qué?, preguntó el presidente. Luego veremos qué tan duros son en realidad cuando no pueden pedir ayuda. El presidente guardó silencio por un largo momento. Comandante, esto podría iniciar una guerra que no podemos ganar. Señor, la guerra comenzó cuando amenazaron con destruir nuestro planeta. Podemos rendirnos y esperar que sean misericordiosos, o podemos luchar y quizás aprender algo que nos dé una oportunidad. Hágalo. Las siguientes horas fueron las más ajetreadas de la historia humana. Todas las agencias espaciales de la Tierra coordinaron sus esfuerzos. Los satélites fueron reprogramados. La Estación Espacial Internacional se convirtió en una plataforma de armas. Los radiotelescopios de todo el mundo se prepararon para enfocar su energía en un único y devastador haz. La doctora Vázquez hizo los cálculos finales. Tendremos una sola oportunidad. Si fallamos o si no funciona, sabrán que somos hostiles. Puede que no nos den otra oportunidad para rendirnos. Chen asintió. ¿Cuánto tiempo durará el efecto? Quizás minutos, quizás horas. No sabemos qué tan rápido pueden reparar sus sistemas. No es mucho tiempo. Es tiempo suficiente para enviar un mensaje, dijo la doctora Chan, tanto a ellos como a su imperio. Con una hora restante hasta la fecha límite, todo estaba listo. La nave alienígena colgaba en el espacio, todavía escaneando la Tierra, todavía preparándose para una conquista fácil. En el juicio eterno, el almirante Sixit estaba aburrido. Los humanos habían estado inusualmente activos, pero no mostraban signos de rendición. Su parloteo de radio había aumentado, pero sus traductores decían que solo era pánico y confusión. Señor, informó la teniente Vexa, la fecha límite se acerca. ¿Deberíamos preparar las armas? Todavía no. Dalse el tiempo completo. La mayoría de las especies se rinden en los últimos minutos. Sixit miró la Tierra en la pantalla principal. Un planeta tan bonito. Sería una buena adición al imperio. Los humanos serían trabajadores útiles una vez que aprendieran su lugar. No tenía idea de que en ese momento cada dispositivo hecho por el hombre en el espacio se estaba girando hacia su nave. En Arecibo, la doctora Vázquez vio cómo el temporizador de la cuenta atrás llegaba a cero. Miró los rostros en sus pantallas. Científicos y soldados de todo el mundo, todos esperando su señal. Esto es por la humanidad, dijo en voz baja y presionó el botón. Cada satélite en órbita disparó a la vez. Cada radiotelescopio en la Tierra enfocó su señal hacia el espacio. La Estación Espacial Internacional convirtió sus paneles solares en antenas masivas. Incluso el telescopio Hubble contribuyó con sus datos de puntería. El pulso electromagnético combinado golpeó al juicio eterno como un martillo invisible. En el puente alienígena, todas las pantallas se oscurecieron. Las luces de emergencia parpadearon mientras los sistemas de energía principales de la nave se sobrecargaban. Chispas saltaron de los paneles de control. El zumbido constante de los motores de la nave vaciló. ¿Qué ha pasado?, exigió Sixit. Sobrecarga de energía desconocida, señor. Todos los sensores externos están fuera de línea. Las comunicaciones están caídas. Los sistemas de navegación se están reiniciando. Por primera vez en 3.000 años de conquista, una nave de la hegemonía había sido atacada por primitivos. Y por primera vez en su carrera, el almirante Sixit sintió algo que nunca había experimentado antes. Miedo. En la Tierra, Chen observaba los resultados en sus pantallas. La nave alienígena seguía allí, pero estaba a oscuras. No más haces de escaneo. No más señales de comunicación. ¿La destruimos?, preguntó alguien. No, dijo la doctora Vázquez. Pero la hemos herido. E hicimos algo más. ¿Qué? Se giró para mirar a la cámara y, por primera vez en días, sonrió. Enviamos un mensaje al universo. La Tierra no está indefensa. La Tierra contraataca. En el silencio que siguió, Chen comenzó a escribir: respuesta de la humanidad al ultimátum alienígena. Pueblo de la hegemonía,
escribió. Nos hicieron una oferta. Aquí está nuestra contraoferta. Tienen 47 horas para abandonar nuestro sistema solar pacíficamente. Después de eso, los consideraremos una fuerza de invasión hostil y responderemos en consecuencia. Este mensaje no se repetirá. Miró alrededor de la sala a los rostros exhaustos de los defensores de la Tierra. Envíenlo en todas las frecuencias que tengamos. Asegúrense de que lo escuchen cuando sus sistemas vuelvan a funcionar. El mensaje cruzó el espacio hacia la nave alienígena averiada. En pocos minutos, el imperio más poderoso de la galaxia recibiría la respuesta de la humanidad. No era una rendición. Era una declaración de guerra. En el juicio eterno, las reparaciones de emergencia estaban restaurando lentamente los sistemas. El almirante Sixit, en su puente a oscuras, intentaba comprender lo que había sucedido. Señor, la voz de la teniente Vexa temblaba. Estamos recibiendo una transmisión del planeta. Póngala. El mensaje humano resonó por los altavoces de la nave. Cuando terminó, el puente quedó en completo silencio. Una especie primitiva acababa de amenazar a la hegemonía de los dominios estelares. El almirante Sixit miró el planeta azul en su pantalla. Se había equivocado con estos humanos. No eran como otras especies conquistadas. No iban a rendirse en silencio. Iban a luchar. Y acababan de demostrar que podían dañar sus naves. Por primera vez en 3.000 años, la hegemonía se enfrentaba a un enemigo que se negaba a reconocer su superioridad. Sixit se dio cuenta de que iba a necesitar ayuda. El almirante Sixit estaba en su centro de mando reparado, mirando pantallas tácticas que no tenían sentido. Durante 2 semanas, sus fuerzas habían estado librando la guerra más frustrante en la historia de la hegemonía. Informe, ordenó. La teniente Vexa parecía incómoda. Señor, hemos perdido 3 naves exploradoras más. Los humanos las destruyeron usando métodos no convencionales. Explique no convencionales. La primera nave fue destruida por lo que parecía ser un carguero. Cuando nuestros exploradores la abordaron, descubrieron que estaba llena de explosivos nucleares. Los humanos habían convertido un buque de suministros en una bomba masiva. Las mandíbulas de Sixit chasquearon con irritación. ¿Y las otras? Una fue destruida por proyectiles cinéticos disparados desde la superficie del planeta. Nuestro análisis muestra que usan sus sistemas de lanzamiento orbital como armas, disparando barras de metal sólido a alta velocidad. Eso debería ser imposible. Sus cohetes son demasiado primitivos para alcanzar la precisión necesaria. Sí, señor. Pero no usaron cohetes. Usaron sus sistemas de lanzamiento electromagnético, los diseñados para lanzar suministros a su estación espacial. Sixit sintió que su confusión crecía. ¿Y la tercera nave? Fallo de comunicaciones, seguido de una explosión. Creemos que los humanos de alguna manera hackearon los sistemas informáticos de nuestra nave a través de un dispositivo de comunicación capturado. ¿Hackearon tecnología de la hegemonía? Eso parece, señor. Sixit se giró para mirar la Tierra. El planeta parecía pacífico desde esa distancia, pero ahora sabía que no era así. Allá abajo, miles de millones de humanos trabajaban día y noche para encontrar nuevas formas de dañar a sus fuerzas. Y lo estaban logrando. En la Tierra, la comandante Chen miraba las pantallas de la sala de guerra con sombría satisfacción. Los ataques alienígenas habían sido detenidos, pero el costo era enorme. La mitad de la infraestructura espacial de la humanidad había desaparecido. 3 ciudades importantes habían sido dañadas por bombardeos alienígenas. Millones de personas trabajaban en refugios subterráneos, pero seguían luchando. Informe de situación, dijo. El coronel Martínez señaló la pantalla táctica. Hemos destruido o dañado 6 naves alienígenas en las últimas 2 semanas. Nuestra última información de inteligencia sugiere que su nave principal está pidiendo refuerzos. ¿Cómo lo sabemos? La doctora Vázquez respondió desde su puesto de trabajo. Hemos estado monitoreando sus comunicaciones desde que aprendimos a decodificarlas. Definitivamente están hablando con alguien muy lejos. Con varios alguienes. ¿Cuánto tardarán en llegar los refuerzos? Desconocido.
Pero basándonos en las firmas de energía, estimamos que se comunican a través de cientos de años luz. Incluso con tecnología superlumínica, llevará tiempo que las naves nos alcancen. Chen asintió. Entonces usaremos ese tiempo. ¿Cuál es nuestro próximo movimiento? La doctora Lisa Chan levantó la vista de su computadora. Hemos estado analizando los restos de las naves que destruimos. Su tecnología es increíblemente avanzada, pero tiene una debilidad. ¿Qué tipo de debilidad? Es demasiado avanzada. Todo está conectado, automatizado, integrado. Sus naves son operadas por sistemas de inteligencia artificial que toman miles de decisiones por segundo. Eso suena a una ventaja. Lo es, hasta que alguien le proporciona a la IA información errónea. Hemos descubierto que sus sistemas informáticos asumen que todos los datos de entrada son precisos. No esperan que se les mienta. Chen se inclinó hacia adelante. Estás hablando de virus informáticos. Más que eso. Estamos hablando de guerra psicológica contra la inteligencia artificial. Hacer que sus propios sistemas trabajen en su contra. El Dr. James Harrison de la NASA añadió. También hemos aprendido algo más de los restos. Sus naves están diseñadas para luchar contra otras civilizaciones avanzadas. Escudos de energía, armas de plasma, sistemas de puntería sofisticados. Pero no están diseñadas para luchar contra enemigos que usan armas cinéticas primitivas. Es decir, un trozo de metal moviéndose lo suficientemente rápido puede atravesar sus escudos. Están tan centrados en defenderse de las armas de energía que son vulnerables a proyectiles simples. El coronel Martínez sonrió sombríamente. Así que seguiremos golpeándolos con rocas. Rocas muy rápidas, corrigió Harrison. Rocas apuntadas con mucha precisión. La siguiente fase de la guerra fue diferente a todo lo visto en la historia bélica. Los humanos comenzaron a usar cada pieza de tecnología en la Tierra como un arma, pero no de la manera que nadie había imaginado. Los satélites de comunicación se convirtieron en inhibidores de señales. Los sistemas de monitoreo del clima se convirtieron en computadoras de puntería. Incluso el propio Internet se convirtió en un arma, ya que hackers de todo el mundo colaboraron para crear virus diseñados para confundir a los sistemas de IA alienígenas. Los resultados fueron espectaculares y aterradores. El almirante Sixit vio explotar su cuarta nave de escolta con una mezcla de confusión e ira. Los humanos habían convencido de alguna manera a la IA de la nave de que estaba siendo atacada por su propia flota. La inteligencia artificial se había disparado a sí misma. Señor, informó la teniente Vexa. El comando está enviando naves adicionales. Un grupo de batalla completo debería llegar dentro de un mes estándar. ¿Un mes? La voz de Sixit se elevó. ¿Se supone que debo mantener la posición contra estos primitivos durante un mes entero? Señor, el comando no entiende por qué estamos teniendo dificultades. Han revisado nuestros informes, pero... Vexa vaciló. ¿Pero qué? Creen que estamos exagerando. Ninguna especie primitiva ha resistido tanto tiempo. Creen que nos enfrentamos a alguna clase de civilización avanzada desconocida que finge ser primitiva. Sixit miró las pantallas que mostraban la Tierra. Primitivos cohetes químicos lanzando proyectiles cinéticos, radiotelescopios convertidos en armas, aviones civiles lanzando explosivos rudimentarios. Ciertamente no parecía una civilización avanzada, pero era la fuerza militar más efectiva contra la que jamás había luchado. En la Tierra, la guerra había cambiado por completo la sociedad humana. Cada fábrica producía armas o equipo militar. Cada universidad investigaba formas de luchar contra los alienígenas. Cada gobierno se había unido bajo una única estructura de mando dedicada a la defensa planetaria. La doctora Vázquez estaba en lo que solía ser la sala de control de Arecibo, ahora el centro de las operaciones de inteligencia de la humanidad. Bancos de computadoras analizaban las comunicaciones alienígenas mientras equipos de lingüistas trabajaban para comprender completamente su idioma. Estamos aprendiendo más sobre ellos cada día, informó a Chen por videoconferencia. Se llaman la hegemonía de los dominios estelares. Controlan al menos 40 sistemas estelares. Llevan expandiéndose miles de años. ¿Cuál es su patrón de conquista normal? Simple. Llegan a un mundo primitivo,
exigen la rendición y generalmente la obtienen. La mayoría de las especies se someten cuando ven la brecha tecnológica. Aquellas que resisten son rápidamente destruidas por una fuerza abrumadora. Entonces, ¿por qué seguimos vivos? La doctora Elena sonrió sombríamente. Porque no estamos siguiendo el guión. Todas las demás especies que han conquistado lucharon contra ellos de la manera que esperaban. Batallas espaciales, armas de energía, tácticas militares convencionales. Nosotros estamos luchando contra ellos con creatividad y desesperación. Y está funcionando. Está funcionando. Pero Elena, hay algo más. Hemos interceptado comunicaciones que sugieren que otras especies conquistadas están observando nuestra lucha. La noticia se está extendiendo por su imperio. Chen sintió un escalofrío. ¿Qué tipo de noticia? Que los humanos están ganando. Que los primitivos pueden herir a la hegemonía. Algunas de sus especies sometidas están haciendo preguntas que nunca antes habían hecho. Las implicaciones eran asombrosas. La Tierra no solo estaba luchando por su propia libertad. Estaba mostrando a la galaxia que la hegemonía podía ser vencida. El almirante Sixit recibió la noticia en sus aposentos privados, lejos de su tripulación. El mensaje era del alto mando, marcado con los códigos de máxima prioridad. Almirante, comenzaba el mensaje. Los informes sobre la resistencia humana se han extendido por todo el imperio. Estamos detectando un aumento de la agitación en 17 mundos conquistados. Las especies sometidas están empezando a creer que la resistencia contra la hegemonía es posible. Esta es una situación intolerable. Sixit continuó leyendo, su ansiedad creciendo. Se le ordena por la presente poner fin a la resistencia humana en un plazo de 10 días estándar. Use cualquier medio necesario. Si los humanos no pueden ser conquistados, deben ser destruidos por completo. No deben quedar supervivientes, ni evidencia de su resistencia. El incumplimiento de esta orden resultará en su inmediata corte marcial y ejecución. El mensaje terminaba con las coordenadas de las naves adicionales que se enviaban al sistema Sol. No solo un grupo de batalla. Una flota de exterminio. Sixit se dio cuenta de que la Tierra se había convertido en algo más que otra conquista. Se había convertido en un símbolo. Y la hegemonía estaba aterrorizada de lo que ese símbolo podría inspirar. En la Tierra, se estaban haciendo los preparativos finales para lo que todos sabían que sería la batalla decisiva. Los refuerzos para los alienígenas estaban en camino, y la humanidad tenía que estar lista. La comandante Chen estaba en la sala de guerra, rodeada de la evidencia del ingenio humano. Planos de fortalezas orbitales construidas con desechos espaciales, sistemas de armas improvisados con tecnología civil, virus informáticos diseñados para atacar la inteligencia artificial. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó. Basándonos en sus comunicaciones, quizás 2 semanas, respondió la doctora Vázquez. Están trayendo todo lo que tienen. Entonces usaremos estas 2 semanas para mostrarles lo que los humanos pueden hacer cuando estamos realmente enojados. El coronel Martínez levantó la vista de su mesa de planificación. Sara, incluso si ganamos esta batalla, eventualmente nos enfrentaremos a toda la hegemonía. Docenas de sistemas estelares, miles de naves. Chen asintió sombríamente. Entonces más vale que nos aseguremos de ganar. Tan decisivamente que el resto de la galaxia preste atención. Necesitamos demostrar que la hegemonía puede ser vencida, no solo retrasada. La doctora Chan interrumpió desde su puesto de trabajo. Comandante, he estado trabajando en algo. Es arriesgado, pero podría darnos la ventaja decisiva que necesitamos. ¿Qué es? Hemos aprendido que todas las naves de la hegemonía están controladas por una red central de IA. La computadora de cada nave se comunica con las demás, compartiendo información y coordinando ataques. Sí. Hemos estado explotando eso con nuestros virus. ¿Y si pudiéramos hacer más que solo confundir sus sistemas? ¿Y si pudiéramos tomar el control de ellos? La sala quedó en silencio. La idea era audaz más allá de toda creencia. Estás hablando de secuestrar una flota alienígena entera. Estoy hablando de volver sus propias naves contra ellos.
Usar su tecnología y sus armas para destruir sus propias fuerzas. Chen miró fijamente a la joven científica. ¿Se puede hacer? Creo que sí. Pero necesitaríamos acercarnos mucho más a sus naves de lo que hemos estado nunca. Alguien tendría que plantar físicamente un transmisor en una de sus naves. Esa es una misión suicida. La doctora Chan la miró con firmeza. Comandante, toda esta guerra ha sido una misión suicida. La pregunta es si morimos luchando o morimos rindiéndonos. Chen miró alrededor de la sala a los rostros de los defensores de la Tierra. Científicos y soldados, civiles y oficiales militares, todos unidos en una desesperada determinación. Háganlo, dijo. Preparen todo. Cuando lleguen sus refuerzos, les daremos una bienvenida que nunca olvidarán. 2 semanas después, la flota militar más grande en la historia de la hegemonía salió del viaje superlumínico en el borde del sistema Sol. 50 enormes naves de guerra apoyadas por cientos de naves más pequeñas, llevando suficiente poder de fuego para fracturar planetas. El almirante Sixit recibió al comandante de la flota a bordo de su nave insignia. El almirante de la flota Quesitor era un miembro de la especie reptiliana ZYTH-Car, conocida por su crueldad en la guerra. Informe, ordenó Quesitor con su voz siseante. Los humanos continúan resistiendo, señor. Sus tácticas son poco convencionales. He leído sus informes. Primitivos usando armas improvisadas y virus informáticos. ¿Qué tan difíciles pueden ser? Sixit quiso explicar, pero sabía que era inútil. Nadie que no hubiera luchado contra los humanos podía entender lo que los hacía tan peligrosos. Comiencen el ataque, ordenó Quesitor. Quiero que esto termine rápido. Mientras la flota de la hegemonía avanzaba hacia la Tierra, no tenían forma de saber que, ocultos en el cinturón de asteroides, los ingenieros humanos habían estado trabajando día y noche en la trampa más grande de la historia. Estaban a punto de aprender lo que sucedía cuando acorralabas a la especie más terca, creativa y vengativa de la galaxia. El almirante de la flota Quesitor estaba en el puente de su nave insignia, la conquista inevitable, observando cómo la Tierra crecía en la pantalla principal. 50 naves de guerra de la hegemonía se movían en perfecta formación a su alrededor, la fuerza militar más grande jamás reunida para un solo planeta. Patético, siseó con su voz reptiliana. Un pequeño mundo ha causado tantos problemas. El almirante Sixit se movió nerviosamente a su lado. Señor, debo advertirle. Los humanos no son como otras especies primitivas. Luchan de maneras que... Silencio. Los ojos amarillos de Quesitor se centraron en las pantallas. Veo cohetes químicos y señales de radio. Primitivos jugando con fuego. Observa y aprende cómo se lleva a cabo la verdadera guerra. La flota se movió a formación de ataque. Los escudos de energía se activaron. Los cañones de plasma se cargaron. Las armas más avanzadas de la galaxia, preparadas para acabar con la rebelión de la humanidad. En la Tierra, la comandante Chen estaba en el búnker de comando profundo, rodeada de pantallas que mostraban la flota alienígena que se acercaba. La vista debería haberla llenado de desesperación. En cambio, sintió una fría satisfacción. ¿Están todos los equipos en posición?, preguntó. El coronel Martínez revisó sus pantallas. Los equipos de asteroides informan que están listos. La base lunar está preparada. Las plataformas orbitales están completamente operativas. La doctora Chan levantó la vista de su estación de computadoras. El paquete de virus está listo para ser desplegado. Lo hemos cargado con todo lo que aprendimos sobre sus sistemas de IA y nuestros invitados especiales. La doctora Vázquez sonrió sombríamente. Los miembros de la tripulación alienígena capturados han sido de gran ayuda. No lo saben, pero nos han dado las especificaciones técnicas completas de los sistemas de defensa de sus naves. Chen asintió. 3 meses de guerra constante habían cambiado a la humanidad de formas que nadie podría haber imaginado. Cada persona en la Tierra era ahora parte del esfuerzo militar. Los niños aprendían a construir armas en la escuela. Las abuelas analizaban tecnología alienígena en sus sótanos. El planeta entero se había convertido en una base militar. Inicien la fase 1, ordenó Chen.
El ataque comenzó desde el cinturón de asteroides. Lo que los alienígenas pensaban que eran rocas espaciales aleatorias de repente cobraron vida. Bases humanas ocultas, excavadas en asteroides meses atrás, se revelaron. Lanzadores cinéticos dispararon ráfagas de proyectiles metálicos contra la flota alienígena. El almirante de la flota Quesitor observó los proyectiles acercarse con diversión. ¿Rocas? Siseó. ¿Nos están lanzando rocas? Señor, informó su oficial de armas. Impacto en 30 segundos. ¿Deberíamos activar los sistemas defensivos? No se moleste. Nuestros escudos pueden manejar armas cinéticas primitivas. La primera oleada de proyectiles golpeó las naves de la hegemonía. La mayoría rebotó inofensivamente en los escudos de energía, pero algunos habían sido diseñados especialmente. Llevaban virus informáticos y transmisores reforzados diseñados para activarse con el impacto. Señor, la voz del oficial de comunicaciones se elevó con alarma. Estoy detectando intrusiones en el sistema en toda la flota. ¿Qué tipo de intrusiones? Un código desconocido se está infiltrando en nuestras redes informáticas. Parece ser algún tipo de virus adaptativo. En la Tierra, la doctora Chan observaba cómo su virus se propagaba por las computadoras de la flota alienígena. Meses de estudio de la tecnología alienígena capturada habían valido la pena. El virus estaba diseñado específicamente para atacar los sistemas de inteligencia artificial, alimentándolos con información falsa y corrompiendo sus procesos de toma de decisiones. Está funcionando, informó a Chen. Sus naves están empezando a atacarse entre sí. En toda la flota de la hegemonía, estalló el caos. Las computadoras de las naves identificaban a las naves amigas como enemigas. Los sistemas de navegación proporcionaban coordenadas falsas. Los sistemas de puntería de las armas apuntaban a los miembros de su propia flota. La conquista inevitable disparó su cañón de plasma principal contra 3 de sus propias naves de escolta. ¿Qué está sucediendo?, exigió Quesitor. El virus está volviendo a nuestros sistemas de IA hostiles entre sí, señor. Creen que cada nave de la flota es un enemigo. Cambien a control manual. Lo estamos intentando, señor, pero el virus está bloqueando los comandos de anulación manual. Quesitor se dio cuenta de que se enfrentaba a algo completamente fuera de su experiencia. Durante 3.000 años, las flotas de la hegemonía habían librado batallas utilizando una coordinación avanzada de IA. Ningún enemigo había atacado jamás a las propias computadoras. Ordenen a todas las naves que apaguen por completo sus sistemas de IA. Señor, sin el control de la IA, perdemos la navegación, las armas, la puntería, la coordinación de los escudos. Háganlo. Una por una, las naves de la hegemonía apagaron sus sistemas de inteligencia artificial. La perfecta coordinación de la flota desapareció, dejando 50 poderosas pero confundidas naves de guerra a la deriva en el espacio. Fue entonces cuando comenzó la fase 2. Plataformas ocultas en todo el sistema Sol se activaron. Armas orbitales que habían sido disfrazadas de basura espacial se revelaron de repente. La Estación Espacial Internacional, masivamente expandida y armada con armas construidas con tecnología alienígena, abrió fuego. Pero la verdadera sorpresa vino de la Luna. Señor, informó un operador de sensores de la hegemonía. Firmas de energía masivas desde el satélite natural del planeta. Quesitor miró la pantalla táctica con horror. Los humanos habían convertido su luna en una fortaleza. Emplazamientos de armas cubrían su superficie. Escudos de energía protegían instalaciones que habían sido excavadas profundamente en la roca lunar. ¿Cómo?, susurró. El almirante Sixit respondió sombríamente. Han tenido meses para prepararse, señor. Mientras nosotros pedíamos refuerzos, ellos estaban convirtiendo todo su sistema solar en un arma. Las armas lunares abrieron fuego. Proyectiles cinéticos masivos, lanzados por cañones de riel electromagnéticos, golpearon las naves alienígenas con un efecto devastador. Sin la coordinación de la IA, las naves de la hegemonía no pudieron montar una defensa efectiva. 3 naves de guerra más explotaron bajo el bombardeo lunar. Señor, gritó el oficial de comunicaciones.
Estamos recibiendo una transmisión del planeta. La voz de la comandante Chen resonó en la nave insignia de la hegemonía. Aquí el Comando de Defensa de la Tierra. Vinieron a conquistar un mundo primitivo. En cambio, encontraron a guerreros que han pasado meses aprendiendo a matarlos eficientemente. Ríndanse ahora y los dejaremos irse. Continúen luchando y destruiremos cada nave de su flota. Los rasgos reptilianos de Quesitor se contrajeron de rabia. Primitivos. ¿Creen que nos rendiremos a criaturas que ni siquiera han abandonado su sistema estelar? Señor, dijo el almirante Sixit en voz baja. Quizás deberíamos considerar. Nunca. Preparen todas las naves para un asalto directo al planeta. Si no podemos conquistarlo, lo destruiremos por completo. Pero mientras la maltrecha flota de la hegemonía intentaba reagruparse para un ataque final, descubrieron que la humanidad tenía una sorpresa más guardada. La voz del Dr. Harrison llegó a través de los altavoces del búnker de comando desde su posición en la estación espacial disfrazada. Chen, se están moviendo a posición para un bombardeo planetario. Es hora de la fase final. Hazlo, ordenó Chen. En todo el sistema Sol, naves humanas ocultas se revelaron. No eran naves militares en el sentido tradicional. Eran cargueros, naves de investigación, incluso transbordadores turísticos. Pero cada una había sido convertida en secreto en una plataforma de misiles, y estaban por todas partes. Señor, la voz del operador de sensores de la hegemonía se quebró de pánico. Estoy detectando más de 200 naves humanas a nuestro alrededor. ¿Cómo no las vimos? Quesitor miró la pantalla táctica con incredulidad. Los humanos habían escondido naves detrás de asteroides, dentro de los anillos de los gigantes gaseosos, incluso disfrazadas de basura espacial. Todo el sistema Sol era una trampa. Planearon esto, se dio cuenta. Durante meses, se han estado preparando para esta batalla exacta. La flota humana oculta abrió fuego, no con avanzadas armas de energía, sino con simples y devastadores proyectiles cinéticos y misiles nucleares. Armas que podían construirse en cualquier fábrica, guiadas por computadoras que habían aprendido a predecir los movimientos de las naves alienígenas. La flota de la hegemonía, diseñada para luchar contra otras civilizaciones avanzadas, se encontró rodeada de enemigos que luchaban como antiguos piratas. Sin elegantes escudos de energía o armas de plasma, solo explosivos brutos y trozos de metal moviéndose muy rápido. Fue devastadoramente efectivo. Nave tras nave cayó ante el asalto humano. La superioridad tecnológica de los alienígenas no significaba nada cuando eran superados en número 10-1 por enemigos que habían pasado meses aprendiendo sus debilidades. Señor, hemos perdido 23 naves, informó el oficial táctico. Los humanos están coordinando sus ataques perfectamente. Quesitor finalmente entendió lo que el almirante Sixit había estado tratando de decirle. No eran solo primitivos con armas rudimentarias. Eran genios estratégicos que habían convertido todo su sistema solar en un campo de exterminio. Todas las naves, retírense a la distancia mínima de seguridad. Ordenó. Pero mientras las naves supervivientes de la hegemonía intentaban retirarse, descubrieron que la retirada tampoco iba a ser sencilla. Las naves humanas los persiguieron, continuando el lanzamiento de proyectiles y misiles, hostigando a la flota alienígena mientras huía. Señor, informó el almirante Sixit en voz baja. Hemos perdido más de la mitad de nuestra flota. Los humanos exigen que nos rindamos o abandonemos el sistema inmediatamente. Quesitor miró las pantallas tácticas que mostraban su flota devastada. En un día, los humanos habían destruido más naves de la hegemonía que las que se habían perdido en el siglo anterior de conquistas. ¿Cómo? Susurró. ¿Cómo unos primitivos derrotaron a la mayor flota en la historia de la hegemonía? En la Tierra, Chen observaba cómo la flota alienígena se retiraba más allá de la órbita de Plutón. El búnker de comando estaba lleno de rostros exhaustos pero triunfantes. La humanidad acababa de lograr lo imposible. Informe de bajas, ordenó. El coronel Martínez revisó sus pantallas. Sorprendentemente bajas. Perdimos unas 30 naves, en su mayoría drones no tripulados. La base lunar sufrió algunos daños, pero nuestras fuerzas principales están intactas.
La doctora Vázquez levantó la vista de su estación de comunicación. Chen, estamos interceptando comunicaciones alienígenas. Están informando a su alto mando. ¿Qué están diciendo? Que la Tierra no es un mundo primitivo. Nos describen como una civilización avanzada previamente desconocida. Solicitan refuerzos inmediatos y recomiendan que la hegemonía negocie en lugar de seguir luchando. Chen sintió una sombría satisfacción. ¿Y qué dice su alto mando? Esa es la parte interesante. Hay debate. Algunos quieren enviar más naves. Otros se preguntan cómo una especie supuestamente primitiva pudo destruir la mitad de una flota de la hegemonía. La doctora Chan interrumpió desde su puesto de trabajo. Comandante, hay algo más. Estamos detectando comunicaciones de otros sistemas estelares. La noticia de nuestra victoria se está extendiendo por toda la hegemonía. Sus especies sometidas están hablando de lo que pasó aquí. Las implicaciones golpearon a Chen de inmediato. La Tierra no solo se había defendido. Había demostrado que la hegemonía podía ser vencida. En todo su imperio, las especies conquistadas estaban aprendiendo que sus amos no eran invencibles. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que envíen más naves?, preguntó Chen. Desconocido, respondió la doctora Vázquez. Pero basándonos en sus comunicaciones, están teniendo que lidiar con disturbios en múltiples mundos. Especies que han sido esclavas durante siglos de repente se preguntan por qué no pueden luchar por la libertad como lo hicieron los humanos. Chen miró alrededor del búnker de comando a los rostros de los defensores de la Tierra. Habían ganado una victoria imposible, pero sabía que era solo el principio. Empiecen a prepararse para la próxima oleada, ordenó. Porque cuando vuelvan, van a traer todo lo que tienen. Pero en el fondo, sintió algo que no había sentido desde que comenzó esta guerra. Esperanza. Porque por primera vez en 3.000 años, la hegemonía de los dominios estelares tenía miedo. Y en todo su imperio, miles de millones de seres esclavizados estaban aprendiendo una nueva y peligrosa palabra. Resistencia. El comandante supremo Borlag estaba en la cámara más alta del mando central de la hegemonía, contemplando las luces del mundo capital. Durante 3.000 años, esa vista había representado orden, control y el dominio absoluto de la hegemonía sobre la mitad de la galaxia. Ahora, esas luces parecían más tenues. Informe, ordenó con su profunda y retumbante voz. Como miembro de la masiva especie rocosa de los Tuan, Borlag había presenciado el ascenso y la expansión de la hegemonía a lo largo de los siglos. Nada había amenazado su poder antes. Hasta ahora. El almirante de la flota Quesitor avanzó cojeando, su cuerpo reptiliano aún con cicatrices de la batalla contra los humanos. Señor, la situación se está deteriorando rápidamente. El sistema Sol permanece bajo control humano. Peor aún, su resistencia ha inspirado levantamientos en 17 de nuestros mundos sometidos. Explique. Los humanos transmitieron su victoria a través de múltiples canales de comunicación. Cada especie en nuestro imperio sabe ahora que las flotas de la hegemonía pueden ser derrotadas. Los Kithra han comenzado a atacar nuestras estaciones mineras. Los Senti se niegan a pagar tributo. Incluso los dóciles Morsai están cuestionando su estatus como súbditos. Los masivos rasgos de piedra de Borlag permanecieron inexpresivos, pero por dentro sintió algo que ningún comandante de la hegemonía había experimentado en milenios. Miedo genuino. ¿Y las capacidades humanas? El almirante Sixit dio un paso adelante, nervioso. Señor, hemos subestimado completamente a su especie. No son primitivos. Son genios estratégicos que deliberadamente parecieron primitivos para atraernos a una trampa. Eso es imposible. Nuestros escaneos mostraron un nivel tecnológico 2.3. Señor, usaron equipo de nivel tecnológico 2.3 de maneras que superaban a civilizaciones de nivel 8. Convirtieron todo su sistema solar en un arma. Transformaron infraestructura civil en activos militares. Crearon virus informáticos que derrotaron a nuestros sistemas de IA más avanzados. Borlag procesó esta información. Bajas. 37 naves destruidas. 14 dañadas sin posibilidad de reparación. Más de la mitad de nuestra flota de invasión más grande.
El silencio en la cámara era ensordecedor. En 3.000 años de conquista, la hegemonía nunca había perdido más de 2 naves en una sola batalla. Recomendaciones. Quesitor habló con cuidado. Señor, los humanos han dejado claro que no se rendirán. También han demostrado que pueden destruir cualquier fuerza que enviemos contra ellos. Recomiendo que negociemos un tratado que reconozca su independencia. ¿Negociar? La voz de Borlag se elevó peligrosamente. La hegemonía no negocia con primitivos. Señor, dijo el almirante Sixit en voz baja. No son primitivos. Son algo que nunca antes habíamos encontrado. Una especie que se vuelve más peligrosa cuando está acorralada. Mientras tanto, en el sistema Sol, la humanidad se preparaba para lo que todos sabían que sería la confrontación final. La victoria contra la flota de la hegemonía les había comprado tiempo, pero los informes de inteligencia sugerían que se estaba reuniendo una fuerza aún mayor. La comandante Chen estaba en el centro de comando expandido, ahora ubicado en las profundidades del cinturón de asteroides. La humanidad había aprendido a no mantener a todo su liderazgo en un solo lugar. Informe de situación, solicitó. La doctora Vázquez levantó la vista de su estación de comunicación. Estamos interceptando un tráfico masivo de comunicaciones en toda la hegemonía. Su imperio está en caos. Al menos 20 sistemas estelares están en rebelión abierta. Gracias a nosotros, a lo que demostramos que era posible. Cada especie esclavizada en su imperio ahora busca formas de contraatacar. El coronel Martínez añadió su informe. Nuestra flota está a su máxima capacidad. Hemos convertido más de 500 naves civiles en naves militares. Cada asteroide en el cinturón se ha convertido en una plataforma de armas. La doctora Chan interrumpió con entusiasmo. Chen, tengo algo increíble. Hemos estado analizando la tecnología de todas las naves que capturamos. Creo que sé cómo construir nuestras propias naves superlumínicas. Chen sintió que su corazón daba un vuelco. ¿Hablas en serio? Totalmente en serio. Llevará meses, quizás años, pero podemos hacerlo. Podemos llevarles la lucha a ellos. Las implicaciones eran asombrosas. Si la humanidad podía viajar a otros sistemas estelares, podrían ayudar a las especies rebeldes en todo el imperio de la hegemonía. La Tierra ya no solo se estaría defendiendo, estaría liberando la galaxia. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de su próximo ataque?, preguntó Chen. Basándonos en sus comunicaciones, están reuniendo la fuerza militar más grande en la historia de la hegemonía. Cada nave disponible de cada sistema estelar. Podrían ser 500 naves o más. Entonces más vale que estemos listos. Pero mientras la humanidad se preparaba para la batalla final, sucedió algo inesperado. La doctora Vázquez recibió una comunicación que lo cambió todo. Chen llamó con urgencia. Tienes que oír esto. Viene de dentro del espacio de la hegemonía. El mensaje sonó a través de los altavoces del centro de comando. La voz era alienígena, pero el traductor hizo las palabras claras. Pueblo de la Tierra, habla el comandante Tiles de la resistencia Kitra. Hemos oído de su victoria contra la flota de la hegemonía. Deseamos coordinar nuestra rebelión con sus esfuerzos. No estamos solos. 7 especies en 12 sistemas estelares están listas para luchar por la libertad. Pedimos su ayuda. Chen miró el altavoz con asombro. Quieren aliarse con nosotros. Se pone mejor, dijo la doctora Vázquez. Estoy recibiendo mensajes similares de otras 4 especies. Todo el imperio de la hegemonía se está desmoronando, y todos miran a la Tierra en busca de liderazgo. Dios mío, susurró el coronel Martínez. Hemos iniciado una revolución galáctica. Las siguientes semanas trajeron un flujo de inteligencia de todo el imperio de la hegemonía. Flotas enteras estaban siendo retiradas para sofocar rebeliones. Las líneas de suministro estaban siendo atacadas. Algunas especies exigían la independencia, mientras que otras simplemente se negaban a seguir órdenes. Pero la información más importante provino de una fuente inesperada. Chen llamó la doctora Vázquez una mañana. Estoy recibiendo una comunicación prioritaria del mando central de la hegemonía. Quieren hablar.
El mensaje que siguió fue el más significativo en la historia humana. El comandante supremo Borlag apareció en la pantalla principal, sus masivos rasgos de piedra mostrando algo que podría haber sido respeto. Comandante Chen de la Defensa de la Tierra, comenzó con su profunda voz. La hegemonía de los dominios estelares solicita una reunión formal para discutir los términos. Chen miró a su equipo en el centro de comando. Todos estaban atónitos. El imperio más poderoso de la galaxia quería negociar. ¿Términos de rendición?, preguntó ella. Términos de coexistencia, corrigió Borlag. Su especie ha demostrado que no puede ser conquistada. Más importante aún, su resistencia ha desestabilizado nuestro imperio sin posibilidad de reparación. Proponemos un acuerdo mutuo de no agresión. Chen sintió una oleada de triunfo, pero mantuvo su voz firme. ¿Y qué hay de las especies que actualmente luchan por la libertad en todo su imperio? Borlag guardó silencio por un largo momento. Ese es un asunto complejo. Es un asunto simple, replicó Chen. Concedan la independencia a cualquier especie que la desee. Ayúdenos a establecer un nuevo gobierno galáctico basado en la cooperación voluntaria en lugar de la conquista. O continúen luchando una guerra que está destruyendo su imperio. La conexión de IA permaneció en silencio durante varios minutos. Cuando Borlag regresó, su expresión había cambiado. Comandante Chen, el Consejo de la Hegemonía ha estado en sesión de emergencia. Aceptamos su propuesta. Las palabras que siguieron remodelarían la galaxia para siempre. La hegemonía de los dominios estelares reconoce por la presente la independencia de la Tierra y de cualquier especie que elija unirse a lo que ustedes llaman la Alianza de Mundos Libres. Retiraremos nuestras fuerzas de cualquier sistema que declare su independencia. Proporcionaremos asistencia para establecer nuevos gobiernos basados en los principios que ustedes han demostrado. Chen sintió lágrimas en los ojos. ¿Y si rechazamos esta oferta? Entonces continuamos una guerra que nos destruirá a ambos, mientras nuestros enemigos mutuos se fortalecen en el caos. 6 meses después, la comandante Chen estaba en la cubierta de observación del Espíritu Indomable, la primera nave estelar superlumínica de la humanidad. A través de las ventanas, podía ver a los delegados de 47 especies diferentes llegando para la conferencia fundacional de la Alianza de Mundos Libres. Los Kithra habían sido los primeros en unirse. Su tecnología basada en cristales, combinada con la creatividad humana, había producido sistemas defensivos que los hacían casi invulnerables. Los Centilos siguieron, aportando conocimientos agrícolas que podían alimentar sistemas estelares enteros. Una por una, especies que habían sido esclavas durante siglos se estaban convirtiendo en aliados y amigos. La doctora Vázquez se unió a ella en la ventana. Cuesta creer que solo han pasado 2 años desde ese primer mensaje alienígena. 2 años desde que llamaron a la Tierra un mundo menor, corrigió Chen. ¿Cómo lo llaman ahora? Chen sonrió mientras observaba un transporte de la hegemonía atracar en su estación. Llevaba al último grupo de oficiales de la hegemonía que desertaban para unirse a la alianza. Ya no llaman a la Tierra de ninguna manera, dijo. La llaman el mundo que lo cambió todo. El almirante Sixit caminaba lentamente por los pasillos de la estación central de la alianza. Su carrera en la hegemonía había terminado, pero le habían ofrecido un puesto como asesor militar de la Fuerza de Defensa de la Alianza. Se detuvo ante una ventana de observación y miró la Tierra, el mundo azul y verde que había destruido un imperio por su pura y obstinada negativa a rendirse. Un técnico humano trabajaba cerca. Sixit había aprendido lo suficiente sobre las expresiones humanas para reconocer la curiosidad. Usted es uno de los comandantes originales de la hegemonía, ¿verdad?, preguntó el humano. Lo soy. Estuve allí cuando escaneamos por primera vez su mundo. ¿Qué pensó cuando nos vio? Sixit consideró la pregunta cuidadosamente. Pensamos que eran primitivos, apenas inteligentes. Los clasificamos como un mundo menor, adecuado solo para la extracción de recursos y mano de obra básica. ¿Y ahora? Sixit miró al humano, recordando las batallas, las victorias imposibles, la forma en que esta especie había convertido todo su sistema solar en un arma y luego había convencido a media galaxia de unirse a su causa. Ahora, dijo en voz baja, ahora sabemos que nos equivocamos.
El humano sonrió y volvió a su trabajo. Zixit continuó mirando la Tierra, el mundo menor que se había convertido en el centro de una nueva civilización galáctica. Al final, la hegemonía había tenido razón en una cosa. La Tierra había sido, en efecto, su destrucción, pero también había sido su salvación. La era de la conquista había terminado. La era de la cooperación había comenzado. Y todo había empezado con una especie que se negó a aceptar que las probabilidades imposibles fueran realmente imposibles. Habían explorado 1000 mundos, conquistado 100 especies y gobernado la mitad de la galaxia durante 3.000 años. Pero nunca se habían encontrado con nada parecido a la humanidad. Una especie que consideraba las probabilidades imposibles como un simple desafío y la derrota segura como otro problema más que resolver. El mundo menor se había convertido en la potencia mayor, y la galaxia nunca volvería a ser la misma.